El ferrocarril para México significó tal vez el paso más grande hacia la modernidad. Con un difícil inicio, logró su pico al final del siglo XIX para comenzar a decaer paulatinamente. ¿Cuál fue su origen? ¿Qué retos y dificultades tuvieron que pasar los gobernantes, empresarios e ingenieros para lograr la obra? ¿Qué consecuencias tuvo para el desarrollo de todo el país y cómo llegamos a la situación actual? Quédate para conocer la respuesta a todas estas preguntas. Mientras en tierras mexicanas se libraba la Guerra de Independencia, en Europa se consolidaba el invento de la locomotora que circulaba sobre rieles. Para 1830 se inauguraba la primera línea ferroviaria de Liverpool a Manchester. Servía tanto a pasajeros como para transportar carga, siendo 8 veces más veloz que un barco del canal y con capacidad 20 veces mayor. La forma de mover productos y personas había cambiado, y con ello la vida misma se transformaba. En México, al igual que otros países con gran territorio, el ferrocarril representaba una solución al problema del transporte por tierra. A escala internacional, por mar se podía mover grandes cantidades de mercancías con relativa rapidez, pero dentro de la cadena de transporte, el tramo por tierra era el eslabón más débil e inseguro. Las mercancías se llevaban usando animales de carga agrupados en diligencias que avanzaban con lentitud, con límite de cantidad de productos y con gran riesgo de ser asaltados en todo el tramo, principalmente de México a Veracruz. Por tanto, las intenciones de modernizar el sistema de transporte aparecieron pronto. En 1837 se otorgaba la primera concesión para el tramo Veracruz-México. Sin embargo, la materialización del proyecto iba a tomar mucho más tiempo de lo esperado. La inestabilidad política y por tanto económica que caracterizó las primeras décadas del México independiente no permitieron el desarrollo de obras como esta. De tal suerte que en 12 años solo se logró construir el tramo de Veracruz a El Molino recorriendo 11.5 kilómetros. Además, el proyecto presentaba verdaderos retos de ingeniería. Para llegar de Veracruz al Valle de México, la diferencia de altura es de 2.400 metros durante los casi 400 kilómetros de viaje, donde cruzar la Sierra Madre Oriental es el tramo más complejo. El paisaje es muy accidentado y en tramos el clima es muy caluroso y la vegetación muy espesa. Para evitar pendientes mayores al 5%, se tuvieron que construir 39 puentes y 16 túneles. Los diferentes gobiernos otorgaron concesiones que poco se materializaban. En 1855 se les otorgó a los hermanos Mozo para construir la ruta entre la Ciudad de México y la Villa de Guadalupe, un tramo de 5 kilómetros que se completó el siguiente año. Otras obras comenzaron en Puebla, dejando pendiente los tramos más complicados por el relieve. Se hicieron avances durante el imperio de Maximiliano y a la vuelta de Juárez, para finalmente, el 1 de enero de 1873, inaugurar la ruta completa desde Ciudad de México hasta Veracruz. La lentitud con la que se llevaron los trabajos evidenció la inestabilidad política y económica y las dificultades físicas del proyecto. Sin embargo, a la muerte de Juárez, las cosas iban a cambiar considerablemente. El Porfiriato. Con la llegada del general Porfirio Díaz al poder, proyectos de infraestructura, equipamiento y transporte alcanzaron un avance casi inimaginable. En 1877, México contaba con una red de 684.40 kilómetros de ferrocarril. En 1901 eran ya 14.319 y para 1910 más de 18.000. Pero, ¿cómo logró el régimen porfirista la construcción de este y muchos otros proyectos? Durante los más de 30 años que duró el porfiriato, las empresas extranjeras y nacionales gozaron de facilidades para invertir y la oportunidad de grandes ganancias. Esto fue posible, primeramente, a la estabilidad política y social que el régimen aseguró mediante una pacificación no exenta de opresión. Por otro lado, este poder centralizado no tenía las capacidades económicas para financiar por sí solo las obras que la mente moderna del general soñaba. Por tanto, redactó leyes que permitían a empresas extranjeras adquirir enormes extensiones de tierra y explotar recursos naturales casi sin restricciones. Los tribunales funcionaron mediante redes de favores, por lo que el régimen negoció arbitrariamente, pero con rapidez. Este escenario abrió la puerta a compañías extranjeras para asentarse en el país, explotar los recursos y llevarlos al extranjero.
Ejemplo de ello fue la Compañía Limitada del Ferrocarril Central Mexicano, una empresa estadounidense que obtuvo la concesión para proyectar la ruta que comunicaría a México con Estados Unidos. Para 1880, el vecino del norte tenía construidos alrededor de 150,000 kilómetros de vías. El sistema les había funcionado de maravilla para atravesar el país de océano a océano, y ahora se les presentaba la oportunidad de conectar con los recursos de México. El proyecto diseñado disponía de una red troncal que partía de la Ciudad de México hasta el Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, atravesando el altiplano central. De esta línea principal se desprenderían dos ramales, hacia el puerto de San Blas en Nayarit para conectar al Pacífico y hacia Tampico, Tamaulipas, para conectar al Golfo. La longitud proyectada fue de 1,979 kilómetros, cuya construcción se completó en tan solo 4 años. El 22 de marzo de 1884 se realizó el primer viaje del Ferrocarril Central Mexicano, llegando a El Paso el 25 y 3 días después entraba a la estación de trenes de la ciudad de Chicago, después de haber recorrido más de 4,800 kilómetros. Esta ruta permitió la conexión y el desarrollo regional de lugares de México que se encontraban con un rezago respecto del centro del país. Gracias a la ampliación de la red en los años siguientes, lugares como Monterrey, la comarca lagunera, Chihuahua o Zacatecas experimentaron un crecimiento económico. La conexión implicaba la llegada de productos y herramientas para el trabajo agrícola y minero, y la posterior venta y exportación de la producción de algodón, la extracción de plomo, cobre y carbón. Otra ruta importante construida durante esta época fue la del Ferrocarril Mexicano del Sur. La inversión extranjera también puso el ojo en la vía interoceánica que conectaba el istmo de Tehuantepec y el puerto de Coatzacoalcos. El general y su séquito habían logrado un gran avance tecnológico en buena parte del país. Sin embargo, todo régimen llega a su final. La Revolución Mexicana y el siglo XX. Es un hecho que las estrategias políticas y económicas del Porfiriato trajeron crecimiento económico al país, pero también hubo un rezago económico de ciertos grupos de la población. El descontento social era evidente, y al estallar la guerra civil, muchos intereses dignos y oportunistas lucharon por poder y reivindicación. La conexión interna que el ferrocarril había logrado facilitó también el transporte tanto de ideas y demandas revolucionarias como de tropas y pertrechos militares, hasta llegar a ser incluso usado como arma para atacar las facciones rivales. El régimen que siguió al Porfiriato fue actor de la decadencia que vivió el ferrocarril durante el siglo XX. La economía sufrió un golpe por la guerra interna y en las siguientes décadas los gastos se concentraron en el manejo y mantenimiento de las líneas existentes, por lo que se construyeron pocas nuevas vías. Para 1937, el presidente Lázaro Cárdenas optó por la expropiación y nacionalización de algunas empresas de ferrocarriles, pero durante las próximas décadas poco se amplió la red. El Estado pocas obras hizo aparte del mantenimiento y electrificación de algunas líneas, y, argumentando la falta de capital para continuar al frente del sector, se volvió a privatizar mediante concesiones en 1995 mediante la iniciativa presentada por el presidente Ernesto Zedillo. Además, se eliminó prácticamente el servicio a pasajeros excepto en 2 tramos. La razón: para los inversionistas no era rentable como lo era el transporte de carga, y otros medios para pasajeros ya satisfacían la demanda. En consecuencia, las inversiones al tren de carga volvieron a crecer considerablemente, incrementando el tráfico y eficientizando el sistema. ¿Nueva era? En los últimos años se ha buscado reivindicar el papel del tren para el transporte de carga y personas en un país de considerable extensión como lo es México. Rutas que han quedado en desuso se rehabilitan y nuevas líneas se construyen nuevamente con el financiamiento del Estado mexicano. Para 2023, el país contaba con una extensión de 27,732 kilómetros de vías, de las cuales el 64% han sido concesionados al sector privado para su operación. Menos del 2% del sistema es para pasajeros, porcentaje que va en aumento. En los próximos años, veremos si el plan para volver a instituir el tren en todo el país se lleva a cabo. La pregunta es: ¿qué estrategia tiene mayores beneficios? ¿La privatización o la nacionalización? Con gusto leeré sus opiniones en la caja de comentarios.
Si te gustó este viaje por el pasado, no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir explorando más capítulos ocultos de nuestra historia. Hasta la próxima.